Muchas gracias, presidente. Aprovecho para comentar que hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Pensé que este Senado no iba a abordar el tema. Hoy en la mañanera no fueron objeto de ninguna mención por parte del presidente de la República. Pareciera que los pueblos indígenas empiezan a pasar de moda. A la luz de los datos y estudios arqueológicos e históricos sobre la caída de Tenochtitlan, es imposible sostener una interpretación simplista en la cual los vencidos eran los buenos y los vencedores los malos. Fue un proceso muy complejo que debe entenderse en el contexto histórico del mundo del anáhuac y europeo del siglo XVI. El imperio mexica había mantenido sojuzgado a pueblos cercanos y lejanos mediante guerras floridas y severos tributos. Los señoríos, hartos del sometimiento, encontraron en los seres del otro lado del mar la fuerza para rebelarse contra el dominio de Tenochtitlan. No fue una traición, sino una alianza, y así debe leerse sin prejuicio contra los tlaxcaltecas y sus descendientes, al igual que tampoco fue una traidora Malintzin, una mujer hablante del náhuatl y el maya, clave en la comunicación entre los aliados, y encontró en ellos la oportunidad para su propia liberación y de su pueblo. Es importante desmitificar el papel de los tlaxcaltecas y de Malintzin en la historia del pueblo de Tlaxcala y de México en los acontecimientos que llevaron a aquel 13 de agosto de 1521 y el fin del dominio mexica desde Tenochtitlan. Pero más importante es volcar la atención en la situación de los pueblos indígenas descendientes de aquellos guerreros, sacerdotes, nobles y pueblo, porque en pleno 2021 aún persisten condiciones de marginación y falta de reconocimiento de derechos, consecuencia de siglos de discriminación, expropiación de tierras, explotación de mano de obra y sus recursos naturales. Glorificar el legado de las civilizaciones prehispánicas no debe de ocultar la deuda del Estado mexicano con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, ni hacer de su diversidad cultural motivo de folclore para actos políticos y turismo. En todas las evaluaciones y estudios sobre pobreza y desigualdad, la población indígena es uno de los grupos de población con muy alto grado de marginación y en situación de vulnerabilidad. Hoy los pueblos indígenas y afromexicanos siguen demandando tener las mismas condiciones sociales, económicas y políticas que todos los mexicanos y exigen el reconocimiento como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, y sus tierras y territorios sean reconocidas plenamente, así como una ley de consulta previa, libre e informada. Es necesario trabajar para evitar que se continúe violando sus derechos a la consulta en los megaproyectos que afectan sus tierras y territorios. No más asesinatos de sus dirigentes indígenas, defensores de sus derechos humanos y sus recursos naturales. No más impunidad. A la fecha van 48 indígenas asesinados por defender su historia, sus recursos naturales y su cultura. No queremos más violaciones de sus derechos humanos ni amenazas de caciques y presencia de delincuencia organizada. Queremos seguir escuchando las voces de las lenguas indígenas y especialmente de aquellas que se han preservado en el corazón de los sabios y ancianos que hoy están a punto de perderse. Es necesario que los servicios de salud sean adecuados y culturalmente pertinentes en todas las regiones indígenas. Gran parte de esto se logrará si el presupuesto de las instituciones indigenistas fuera suficiente. La asignación presupuestal al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en 2021, o la que está propuesta para 2021, es de 3,633 millones de pesos, similar a la que se tenía en el 2003. Por eso, es hora de mirar al presente y realmente cumplir el compromiso con pueblos indígenas. Ya que dicen que son su prioridad, queremos ver acciones reales y no solo escuchar bonitas palabras y promesas. Hay que conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Trabajemos por su reconocimiento como sujetos de derecho, autonomía, tierras, territorio y cultura de los pueblos indígenas para saldar esta enorme deuda histórica. Muchas gracias y felicito
a la senadora por su punto de acuerdo y me parece muy pertinente que se deje de estigmatizar. Leí la historia que una vez que los españoles habían acabado con el pueblo otomí, los tlaxcaltecas inmediatamente decidieron hacer una alianza porque sabían que podían liberarse de ese yugo que los había tenido durante tantos años, pues la verdad, en profundas guerras. Muchas gracias y votaremos a favor de este punto de acuerdo.